Bien, chicos, vamos a hablar del shock de la forma más facilita posible, ¿está bien? Para dejarles tiempo para su buen cuestionario práctico. Muy bien, por favor después se declaran, ¿ya? Vamos a hablar ahorita de shock. ¿Qué es shock? Bueno, shock tiene una definición fisiológica muy fácil, ¿está bien? Y para eso tenemos que conocer los mecanismos compensadores. Muy bien. Voy a narrar una historia antes de empezar shock. Vamos a hablar del caso de un paciente de 24 años en el 54.000 antes de Cristo. ¿Está bien? No, mucho. 14.000 antes de Cristo. ¿Está bien? Este paciente en el 14.000 antes de Cristo es un cazador. ¿Comprendieron? Salió con sus reservas de carne y agua a cazar un antílope. Y ha ido a cazarlo, ¿está bien? Vamos a ver que sea un hombre andino, ¿está bien? Ha ido a cazar un venado, ¿ya? Y está por los Andes caminando detrás de ese venado para poder llevar a su hogar, ¿no? A su comunidad. Muy bien. Entonces va con sus estrategias de caza y lo persigue. Pues persigue durante los Andes y atraviesa la cordillera y llega, ¿saben a dónde? Llega a la selva alta, ¿no? La rupa, ¿está bien? Llega a la selva alta y la temperatura cambia notablemente, ¿no? Desde, no sé, menos 3 grados en la noche hasta, no sé, 38 grados al mediodía. Esta persona no está adaptada, ¿cierto? Es el año 14.000 antes de Cristo. Esta persona ha ido cazando un venado, pues en algún punto no toma agua, no tiene de dónde tomar agua. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo se queda sin agua, ¿cierto? Y si se queda sin agua, ¿puede funcionar el cuerpo? Tenemos reservas de agua. Las reservas de agua, está bien, se encuentran en la sangre, en las venas. A eso se le llama capacitancia venosa. ¿Está bien? Las reservas de agua están en las venas y el sistema simpático detecta que te falta agua y constriñe las venas grandes, haciendo que la sangre, el líquido de la sangre comience a circular. Tu reserva te hace aguantar. Pues sigue avanzando y se sigue agotando. Lo primero que va a hacer es sacar agua de la orina y eso se llama concentración de la orina. Para eso utiliza un sistema. ¿Qué sistema es? Renina, angiotensina, aldosterona. Con todo eso puede hacer que salga, que orine, siga orinando, botando todos los desechos, pero muy concentrado, muy amarillo, ahorrando toda la cantidad de agua para que siga circulando. Pues pasan los días y lamentablemente ocurre lo que ocurre. Adivinen qué ocurre. Caza al venado. Oh, doctor, lo siento, no, ¿cómo matar al animalito? Sí, lo cazó, es el 14.000 antes de Cristo. Y bueno, lo caza, y cuando lo caza, está bien, puede tomar y beber agua. Comienza a beber agua. El cuerpo comienza a recibir agua nuevamente. Lo primero que hace es orinar, ¿cierto? Porque ahora ya el sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuando llega agua, se apagó. Recuerden que la fase final de la aldosterona se provoca gran cantidad de sed. En la actualidad se dice que el sistema renina-aldosterona no queda ahí, sino se llama sistema renina-aldosterona ADH. ¿Se acuerdan? La ADH, la sed. Entonces el paciente comienza a tomar una gran cantidad de agua. Gran cantidad de agua. Y bueno, la orina de lo que estaba muy concentrada en unas horas ahora es diluida, clara, ¿cierto? Y sigue tomando agua para llenar otra vez sus venas. Y bueno, come carne, con esto todo pasó. Regresa a la comunidad llevando pues el venado cazado. 14.000 antes de Cristo, todavía no llegaba el neolítico al mundo. Hasta ahí, ¿comprendieron lo que sucedió? ¿Está enfermo este paciente? Muy bien. ¿Qué pasa si no hubiera tomado agua? Sí, muerto. Ya hablamos de los mecanismos de compensación. Si no hubiera tomado agua. Y aquí viene este tema. El shock es una falla en el sistema circulatorio. Es el nombre del shock, se le conoce como insuficiencia
circulatoria aguda. Ese es el nombre fisiopatológico clásico que se le da y que todo estudiante de medicina debe conocer. ¿Qué es el shock? Una insuficiencia circulatoria aguda. Quiere decir que esto siempre va a ser una emergencia. El shock no puede llegar a la consulta externa. Si llega un paciente en shock, bueno, a mí sí me llegan pacientes en shock, ¿no? Definitivamente. Son pacientes con preludio a la muerte, ya preparan la familia, que va a fallecer pronto, ¿no? O sea, definitivamente. El shock es agudo. Siempre, ustedes lo van a ver, los que no van a ser geriatras, en emergencia. No se olviden de eso. ¿Comprendieron? El shock entonces es una emergencia porque es insuficiencia circulatoria aguda. Al decir insuficiencia significa que no funciona un órgano. ¿Qué órgano? No es un órgano, doctor, son varios órganos. Los órganos del sistema circulatorio. Es decir, no funcionan las arterias, no funcionan las venas y no funcionan los capilares. ¿Comprendieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el shock, chicos? Circulatoria aguda. Muy bien. Si es que esta persona hace 14.000 años no hubiera tomado agua, hubiera entrado en shock. El shock tiene fases, chicos. Tiene fases, ¿está bien? Las fases del shock es la inicial, también se le conoce como no progresiva, en donde el paciente puede aguantar con sus reservas la falta de líquido para circular. ¿Comprendieron? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? El shock tiene una fase que se conoce como fase inicial, no progresiva. Muy bien. De ahí tienes la fase compensada, la que se descubrió en el 2016, ¿no? Resulta que el paciente puede tener shock sin necesidad de que caiga la presión arterial. Cuando yo era estudiante, mis docentes hablaban de shock como un equivalente a hipotensión. Shock es una hipoperfusión por hipotensión, te decían así. Y tú, ya sí, doctor, tiene razón. Luego llegabas a leer la última edición del Robbins, que en ese momento, pues, la última edición era la 2009, ¿está bien? Revisabas y el concepto de, oye, no se burlen, de verdad, 2009 era la última edición. Decía hipoperfusión, no necesariamente con hipotensión. ¿Eso qué significa? Que el shock puede tener presiones normales y sigue estando el paciente en shock. Solamente que cuando un paciente en shock tiene presiones normales, tú estás hablando de una fase compensada. No se olvide. Entonces, en la fase inicial del shock, todos los órganos que necesitas para vivir sí o sí están siendo perfundidos todavía, en la inicial. Y en la compensada se empieza a robar líquido a los tejidos no vitales, pero sigues viviendo sin problemas. ¿Comprendieron? Esta persona, antes de tomar agua, estaba en un shock en la fase inicial. Se sentía cansado, fatigado, pero con un poco de agua todo era reversible. La fase inicial es reversible. La fase compensada también lo es. ¿Comprendieron? La tercera fase, también conocida como fase progresiva, ¿está bien? Esta fase progresiva es una fase en la cual ya hay hipoperfusión, es decir, no se perfunde. ¿Qué es perfusión? Perfusión es la función principal del sistema circulatorio, que es entregar a los tejidos, ¿qué cosa? Sangre. No, oxígeno y nutrientes. Ahora sí, porque yo le puedo dar sangre un montón, pero si no tiene oxígeno y nutrientes, estoy hipoperfundiendo igual. ¿Comprendieron? ¿Cuál es la función del sistema circulatorio principal? Perfundir. ¿Qué es perfundir? ¿Entregar qué? Oxígeno y nutrientes. Oxígeno y nutrientes. Muy bien. Si es que hay hipoperfusión, estoy entregando menos oxígeno y nutrientes a los tejidos, ¿cierto? Muy bien. En la fase progresiva, ahora ocurre en órganos vitales. Cuando un órgano vital no tiene oxígeno y nutrientes, ¿qué va a hacer la célula de estos tejidos? Antes de morir, va a usar su mecanismo de compensación. ¿Cuáles son? Primerito, lo que va a hacer es quemar toda la glucosa que tenía guardada dentro de este. Y como no hay oxígeno, vamos a usar la vieja confiable, la vía anaeróbica, la de las bacterias, la glicólisis. La glicólisis humana termina siempre en piruvato, y el piruvato lo convierte en ácido
láctico. El ser humano, como cualquier mamífero, no es una bacteria, por lo tanto no va a producir maravillas con el piruvato que quedó de desecho de la glicólisis anaeróbica. Lo que va a hacer es convertirlo en ácido láctico. Doctor, ¿y el ácido láctico yo lo formo todos los días? Claro que sí. ¿Alguno de ustedes ha corrido a la maratón estas de las mini maratón, las de 22K? No las de 44, no creo que acá haya un alumno que... Ya. Las de 22K, bueno, con 10 kilómetros nomás, aquellos que no tienen costumbre, 5K nomás, corre 5K, ya te acalambras, ¿no? El calambre es una acumulación de ácido láctico en los músculos. ¿Comprendieron? Muy bien. ¿Por qué se usó ácido láctico en estos músculos? Porque, pucha, tu corazón no estaba mandando la cantidad suficiente de sangre, ya que no estabas perfundiendo. ¿Entiende? Los calambres, ¿en qué fase del shock estamos? ¿En cuál? ¿Inicial? ¿Progresiva? ¿Compensada? Estaríamos en inicial, chicos. Todos hemos dejado de hacer, paras, te estiras, aguantas un rato y pasó el calambre. ¿Cierto? Es inicial, es reversible. Sigues usando tus músculos, no hay muerte. En la progresiva, la acidosis láctica se acumula y luego hay un paso. Cuando ya no hay energía, porque la glucólisis es insuficiente, ¿va a haber ATP? No. Y si no hay ATP, les pregunto, ¿esta célula va a tener bomba sodio, potasio, ATPasa? Y si no hay bomba y no hay ATP, ¿vas a poder meter sodio, sacar potasio? No. O sea, los líquidos se van a mover hasta hacer reventar a la célula. ¿Cómo se llama cuando una célula revienta por falta de ATP? ¿Ne? Entonces, ¿O apoptosis? no. Necrosis. O sea, necrosis tisular. Chicos, cuando muere una célula, ¿se puede recuperar? ¿Cómo se llama ese estado? Irreversible o refractario. ¿Comprendieron? Entonces hay 4 fases en el shock. Tienes la inicial, que está bien. Tienes la compensada no progresiva, tienes la progresiva y tienes la irreversible. Característica principal de la progresiva, la acidosis láctica en la circulación. ¿Está bien? No como en el calambre, en donde solo se acumuló en los músculos. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron la pegadiña? No lo quería poner, pero ya le van a soplar porque le había puesto esa pregunta para otro salón. Pero bueno, al final lo tuve que decir en esta clase. Entonces, en la acidosis láctica, para detectarla tienes que tomar una prueba de sangre que se llama análisis de gases arteriales. Profesor, ¿la progresiva también es irreversible? ¿La progresiva? Sí. La progresiva no. La progresiva es irreversible, ya te entendí. Sí. ¿Sí? La progresiva es irreversible. ¿O reversible? ¿Por qué el nombre? ¿No? Lo que pasa es que mientras no haya necrosis, todavía es reversible. La progresiva tiene en realidad 2 fases, ¿no? La fase solamente acumulación de ácido láctico y la fase donde empieza la necrosis. De ahí en adelante, cuando se empieza a ver necrosis tisular, es progresiva todavía, pero cuando hay necrosis, necrosis celular es progresiva. Cuando hay necrosis de todo el tejido, ya estamos abajo, irreversible. O sea, es una etapa reversible y irreversible. E irreversible. Ya, te la juegas igual. ¿Dudas, Callerampa? Ninguno. ¿Cuántos tipos de shock existen? Esta es 4, facilito, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué necesito yo para que circule adecuadamente, para que el sistema circulatorio funcione? Necesito que alguien aspire y expulse, impele y expele, ¿no? Necesito una bomba, ¿cierto? ¿Cómo se llama la bomba circulatoria? El corazón. Es decir, si mi corazón muere o falla, no va a haber circulación, por lo tanto va a haber una falla, insuficiencia circulatoria aguda. A ese tipo de shock en donde el corazón no funciona, se le conoce como shock cardiogénico. Causa de shock cardiogénico. IMA. El infarto de miocardio agudo es la más común. Otras, existen otras, niños. ¿Saben cuál? Está bien, el trauma. Está yendo un paciente, choca el carro y el volante aplasta y abre el corazón.
¿El corazón va a poder contraer si está todo machucado? Mm. Es otra, ¿sí o no? La pericarditis. Las valvulopatías, la endocarditis, cualquier cosa que dañe al corazón va a generar las arritmias, por ejemplo, tanto las táquilas rápidas como las brádilas lentas por paro cardíaco, todas estas van a llevar un shock cardiogénico, siempre. ¿Comprendieron? ¿El tratamiento de shock cardiogénico cuál es? Mejorar la función del corazón. Existen formas. ¿Las voy a enseñar hoy día? No. ¿Por qué? Exacto, muy bien, Stephanie, muy bien. De ahí seguimos el shock más conocido por todos, nuestro querido shock hipovolémico. ¿Está bien? ¿Qué es el shock hipovolémico? El shock hipovolémico se debe a que no hay agua en el cuerpo. Hay una buena bomba, tienes un muy buen corazón y que lamentablemente no tienes agua, por lo tanto no vas a poder perfundir porque no tienes agua para distribuir el oxígeno ni vas a poder distribuir los nutrientes. Agua o plasma. Agua tal cual. ¿Está bien? Recuerda que el plasma, el 99% es agua. ¿Sí? Doctor, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas del hipovolémico se dividen en dos. Tienes la hemorrágica y la no hemorrágica. Y la no hemorrágica, la más común, la traumática. ¿Comprendieron? ¿Sí? Tenemos deshidratación en la no traumática. Tenemos fármacos, está bien, que generan esto. ¿Qué más? Tenemos trastornos de la ingesta hídrica, ¿no? Sobre todo en ancianos. Los adultos mayores de 80 años no tienen hipotálamo sensible ADH. Por lo tanto, no sienten sed. Pueden pasar 8 días sin tomar agua, 14 días sin tomar agua, porque no sienten sed. Para eso es el apoyo familiar. Un adulto mayor en riesgo social suele tener. El shock que yo más veo es ese. ¿Comprendieron? Muy bien, perfecto. Entonces tenemos el shock hipovolémico, ¿no? ¿Lo entendieron? ¿Sí? No hay agua. ¿El corazón funciona acá bien? Sí, muy bien. Tenemos el shock obstructivo. Hay agua, el corazón funciona con fuerza, pero algo obstruye la salida de sangre al corazón. ¿Cuáles son las dos salidas que tiene el corazón? Son dos arterias, una del ventrículo izquierdo y otra del ventrículo derecho. Las cavas. La cava superior no es una salida, es una entrada. La arteria pulmonar. Puede ser una pregunta. Oye, Arteria se me pulmonar. acaba de poner un buen distractor para cambiarle esa clave, gracias. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar Y la aorta. y la aorta. Si se obstruye la aorta, ¿el paciente qué le va a pasar? Va a morir, ¿no? O sea, definitivamente. Creo que a todos les quedó claro, ¿no? Y si se obstruye la pulmonar, ¿va a morir o no? Va a morir más lento, pero va a morir igual. Está bien, te da tiempo. ¿Comprendieron? Una obstrucción en la aorta te da unos 3 minutos para salvar la vida. Una obstrucción en la arteria pulmonar te da 24 horas. Bueno, depende. Porque, claro, la arteria pulmonar tiene un tronco, el tronco de la pulmonar. Si se obstruyó ahí toda la rama, como ocurre en ciertos pacientes, pues el paciente va a morir en cuestión de 10 minutos. Hipoxia. Igual te da tiempo, ¿no? El problema es el tráfico del límite. Esa es la historia. ¿Dudas hasta ahí sobre el shock obstructivo? Doctor, ¿hay una forma de aplastar las dos arterias? Sí. El taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco, el líquido pericárdico aumenta. Obviamente esto es un edema, es un derrame, ¿no? El derrame pericárdico es tan fuerte que termina aplastando al corazón y a los grandes vasos, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Eso es el shock obstructivo. Existe otra forma, el neumotórax a tensión. Cuando revienta un pulmón, todo el aire aplasta a los grandes vasos, generando shock obstructivo. No es tan común, pero es el más fatal, de verdad, de los 4. Es el que menos tiempo te da para poder salvar. ¿Hasta ahí entendieron? Siguiente shock, el distributivo. Es con el que más problemas tenemos y tenemos mucho. En el shock distributivo, el corazón, la bomba, está perfecto. Hay agua, hay un montón de agua. De hecho, hay muy buena cantidad de agua. El corazón puede botar sin problemas porque la arteria pulmonar y la arteria aorta están en perfectas condiciones. El problema en el shock distributivo es otro. Se distribuye mal la sangre.
comienzas a darle oxígeno y nutrientes a tejidos que no necesitan en ese momento, y a los que sí necesitan no se los das. Hay una mala distribución. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Muy bien. Tipos de shock distributivo. A ver, vamos a ver. El más común que conocemos, ¿cuál es? Séptico. En la sepsis hay una mala distribución. ¿Por qué? Bueno, porque hay una permeabilidad vascular inadecuada, ¿no? O sea, hay tejidos que están siendo dañados en ese momento y se aperturaron todas las... y va a haber edema por todos lados, una catástrofe, ¿cierto? Muy bien. Otro tipo de shock distributivo es la anafilaxia, ¿no? El shock anafiláctico. Muy bien, sí, la histamina comienza a vasodilatar por todos lados, donde no debe, ¿no? ¿Qué más? Otro tipo de shock distributivo. Neurogénico. Neurogénico. ¿Cuál es el sistema que se encarga de controlar la vasoconstricción y vasodilatación? Simpático. Y parasimpático, los dos. Simpático en donde, en toda la economía del cuerpo, y parasimpático en los órganos de la digestión, ¿no? ¿Cierto? Oye, si no hay sistema simpático parasimpático, ese shock, ¿cómo se llama? Neurogénico. No hay una distribución adecuada. ¿Comprenden? Y el último que tendrían que saber, ¿cuál es? Puede ser. Hay dos más. Yo había escuchado que, ¿cómo se llama? En el caso del neurogénico, predominantemente iba a ser el sistema simpático. El simpático es el que va a la cabeza, pero no es el único, no te olvides. Simpático a la cabeza, tienes toda la razón. Fisiopatológicamente, simpático a la cabeza, el más frecuente, ¿no? ¿Ya? También le dicen shock medular. ¿Por qué le dicen shock medular? ¿La cadena simpática dónde está? ¿Dónde nace? En las astas anteriores de la médula espinal. Por lo tanto, si tienes un trauma, ahí estás pegado. Claro. Corte todo. Seguimos. Otra causa. Otra causa de shock distributivo. Otro tipo de shock distributivo. El shock inflamatorio. La tormenta de citoquinas. Se parece mucho al séptico, pero en el séptico quien gobierna es un microbio. En cambio, en el shock distributivo inflamatorio lo gobierna el propio cuerpo. El cuerpo enloqueció. El ejemplo clásico es el trauma y la pancreatitis severa, ¿no? En el trauma, por ejemplo, cuando se arranca un miembro de una persona, ¿está bien? No el miembro viril, ¿no? Por si acaso. El miembro, por ejemplo, el brazo. Hace un sacrificio de amor. O en las torturas se veía eso, ¿no? Hacían shock distributivos por inflamación, tormenta de citoquinas. Se disparaba tal cantidad de citoquinas en ese momento que perfundían por todos lados, permeabilidad vascular por todos lados y edema por todos lados, shock. ¿Comprendieron? Muy bien. Seguimos. El último que tiene que saber de los distributivos, por si cae en el examen, es el siguiente, ¿no? El shock por hipocortisolismo, así se llama. Hay una hormona que es la contrarreguladora. No sé si ustedes recuerdan, que la función circulatoria principal es llevar oxígeno y nutrientes, es llevar glucosa, ¿no? Muy bien. El shock por hipocortisolismo es un shock en el cual no se lleva glucosa. También se le dice shock hipoglicémico. Y se puede deber a fármacos, enfermedad de Addison, etc. ¿Ya? En la cual no estás llevas oxígeno, pero no llevas nutrientes. O sea, igualito, estás llevando aire, ¿no? Se agotan las reservas en cuestión de, no sé, 2 horas, pero te da tiempo. En resumen, ¿cuál es el shock más agresivo de los 4? El obstructivo. ¿Cuál es el más frecuente en la actualidad? El hipovolémico es el más frecuente. El segundo más frecuente, el séptico. Muy bien, perfecto. El cardiogénico lo era hasta los años 80. La gente fumaba mucho y comía mucha basura. En la actualidad es el tercero. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ninguna. Bueno, podéis descansar, ¿sí? Para poder venir después, me quedé con ¿Más frecuente tal vez? Es el más polémico, obstructivo de sí, el obstructivo es el más fuerte, o sea, pero el más común es el hipovolémico y el segundo más común es el séptico, que está dentro de los distributivos.
Hay una, ¿cómo se llama? Una distribución, una mala distribución de la sangre. Yo Es lo que te digo. Puede ser por una vasodilatación generalizada. Tratamientos para Distributivo. Constrictores. No, distributivo. Es mala. La verdad, ¿no? Aunque creo que todos se tratan por igual, ¿no? Administración de beta agonistas, epinefrina. para evitar la sobrehidratación. ¿Qué ves? Administración de beta agonista. Administración de beta agonista. ¿Y cómo se llama? Distributivo. Distributivo es Mala. Beta agonista. Administración de beta. el cardiogénico era Una mala. No, O sea, claro, sí. O sea, tratamiento. para tratamiento. Bien, chicos. Claro, también Acabo de brindar fármacos por fin que- después de un litro de agua y ha salido clara. ¿Qué tipo de compensación? Oye, no tomo agua en la noche. Bien, son conscientes. ¿Pregunta? Voy. ¿Cuánto? ¿Qué tratamiento era para el Allá, ahorita, los. disminuir la poscarga ventricular y efectos vasodilatadores? Vasoactivos, ajá. Ansiolíticos, anticoagulantes. Y escuchen los objetivos que ¿Cuál? CO2, concentración de CO2. Claro. Pero también sería un anticoagulante. ¿No es que hay trombos? Obstructivos, trombos. Va a depender, pues te dicen que es. No, es que generalmente los obstructivos se da por una embolia producida por trombos, porque hay embolia producida por líquido amniótico, embolia producida por trombos y embolia producida por aire. Pero la más común es la de trombos. Claro, y por ejemplo, si es un neumotórax, Claro, un neumotórax, ¿cuál? ¿Neumotórax? Atención. ahí viene la rueda poscoagular. Claro, obstructivo, sería, como dijo el profesor, se revienta, sale, escapa todo el aire y Como que es una presión. Pero no creo que haya tratamiento para eso que dijo, igual no especificó. Estudia eso del sistema renina-angiotensina tercero. Eso puede venir. Sistema renina-angiotensina tercero. Porque es un mecanismo de compensación que existe. No sé, man. ¿Cuál era el shock distributivo?